Antes de comenzar a contestar esta pregunta, es importante enmarcarnos un poco en el contexto. Efectivamente, estamos inmersos, bueno, en Europa, en una guerra que comenzó el 24 de febrero de este año, cuando las Fuerzas Armadas rusas invadieron el territorio de Ucrania. A partir de ese momento, la escalada ha ido increciendo. De hecho, quería comentar también que desde los países europeos recibimos reportes de lo que pasa cada día en nuestros noticieros. La prensa se ha desplazado hasta el territorio ucraniano contándonos lo que ocurre efectivamente, ¿no? La toma de cada país, las evacuaciones. Y como muy bien lo has formulado en la pregunta, efectivamente ya tenemos más de 4,5 millones de personas de nacionalidad ucraniana o residentes en el país que han tenido que huir de este conflicto. Como tal, son refugiados porque efectivamente se está cometiendo en su país, como lo he comentado, graves violaciones a los derechos humanos, violencia generalizada y sistemática derivada de este conflicto armado. Por lo tanto, entran en la definición de personas refugiadas. Al mismo tiempo, se ha reportado por el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que también hay más de 7 o acerca de 7 millones de desplazamientos internos de personas, es decir, ucranianos que no han podido todavía salir del país, pero sí se han desplazado de la ciudad donde residían a otros puntos del país. Y todavía se tiene que hay aproximadamente unos 13 millones de personas, también nacionales ucranianos, que a pesar de que han intentado huir, no lo han conseguido. Están bloqueados sin tener realmente información sobre cómo salir. Muchos pues han perdido sus viviendas, no realmente se han quedado sin nada, ¿no? Y precisamente estas personas son las que tienen las necesidades más urgentes de bienes de primera necesidad, alimentos, agua, medicinas, es decir, todo lo que supone una ayuda de tipo humanitario, que serían las necesidades más urgentes en este momento. Asimismo, las personas desplazadas y refugiadas, existen puntos de tránsito, lo que se denomina corredores humanitarios, los cuales están repartiendo también esta ayuda humanitaria y de primera necesidad, a pesar de que está siendo bastante complicado muchas veces realizar estas entregas y estas evacuaciones, porque nos están comentando también fuentes del ACNUR, del Comité de la Cruz Roja Internacional, que muchas veces no les está siendo posible acceder digamos, a esas personas, ¿no? Porque se está bloqueando. Por lo tanto, el hecho de que se produzca este bloqueo incluso de los corredores humanitarios supone también un incumplimiento del derecho internacional humanitario. Por el momento, las necesidades que nos reportan que se han ido cumpliendo, de las más urgentes, es que aproximadamente unas 155.000 personas ya han accedido, que se sepa, a esta ayuda humanitaria. Más de 36.000 personas también han recibido asistencia específica, por ejemplo, de apoyo psicosocial, apoyo legal, en puntos de cruces fronterizos, con la coordinación también del ACNUR, como comentaba, que también está trabajando estrechamente con autoridades nacionales de los países fronterizos, donde están huyendo estas personas. Efectivamente, la mayoría de los nacionales ucranianos están saliendo, huyendo por estos países que comentas,
que son Polonia, Rumanía, Moldavia, también Eslovaquia y Hungría. Son, como es lógico, los países fronterizos, ¿no? Los lugares donde estas personas además tienen vínculos históricos y culturales profundos, ¿no? Por lo tanto, aparte de ser los países más vecinos, ¿no? Donde más rápido pueden llegar, también sienten pues este sentimiento de vecindad cultural. Por lo tanto, efectivamente existe un efecto llamada, ¿no? Además, porque Polonia, por ejemplo, eh, eh, ha también habilitado, como lo comentaré más adelante, centros de acogida, por ejemplo, en su capital, en Varsovia. Hungría, Eslovaquia, Moldavia, ¿no? Pues tienen una legislación que permitía pues una protección de tipo de refugio temporal, ¿no? Sin necesidad de que estas personas portaran un pasaporte, ¿no? En definitiva, sus gobiernos rápidamente se comprometieron a apoyar a todas estas personas que lo necesitaran. Más allá de que tuvieran realmente las capacidades para poder, digamos, contener, ¿no? A esta salida de población que ha sido masiva y que de todas formas ha sido más de lo que estos países esperaban. Como lo comentaba, realmente están pudiendo ayudar a estas personas gracias también al apoyo de otros países de la Unión Europea que pues están coordinando también las transferencias de personas que están en estos países fronterizos a otros países de la Unión para un poco, digamos, desinflar, ¿no? Toda esta afluencia de personas en estos 4 o 5 países. Y también, como ya lo comentaba en la pregunta anterior, el ACNUR está coordinando muy estrechamente y apoyando a estos países, ¿no? También para la detección de vulnerabilidades que puedan necesitar cada persona o familia, colaborar en la asistencia de tipo de orientación social o apoyo legal o logístico, en los procedimientos de salida de un país a otro, etcétera, ¿no? Porque realmente estas personas no es que se estén todas quedando en Polonia, en Rumanía, Moldavia, etcétera. Muchas de ellas sí. De hecho, por ejemplo, en Polonia ya hay más de 2.600.000 personas, en Rumanía casi 700.000, Hungría, Moldavia unas 400.000 y pico personas, ¿no? Muchas se están quedando allí, pero también muchas otras se están trasladando, ni bien pueden, a otros puntos, a otros países de la Unión Europea que les están recibiendo de manera extraordinaria, ¿no? Como más adelante lo comentaré. También en estos países se está recibiendo un apoyo masivo de ONGs, de organizaciones y grupos locales y sectoriales para formar parte de todo este apoyo coordinado. En primer lugar, comentarles que existen compañías de transporte europeas que se han ofrecido para trasladar a los nacionales ucranianos a los distintos países dentro de la Unión Europea de manera gratuita, por bus, por tren o incluso por avión. Así que como vemos, la ayuda no solamente viene de tipo humanitario, como antes he comentado, sino también en el tema de tránsito y transporte. Además, también un poquito lo he adelantado antes, en los países fronterizos que hemos hablado,
Polonia, Eslovaquia, Moldavia, Rumanía, se han habilitado centros de acogida en distintos, digamos, sobre todo puntos fronterizos, precisamente con Ucrania, ¿no? Por lo tanto, eso supone un apoyo, una ayuda extra a los centros de acogida que ya tenían esos países. O han aumentado, por ejemplo, las plazas de alojamiento dentro de los centros de acogida que ya tenían, etcétera. También quería comentar ya a nivel más macro que a nivel de la Unión Europea, desde el 3 de marzo se acordó poner en marcha o activar más bien una directiva del año 2001 que permite la protección temporal de personas que tienen que huir de sus países por causas de conflictos bélicos. Por lo tanto, ante estos casos de afluencia masiva de personas que huyen por esta causa, los Estados miembros de la Unión Europea se comprometen a acoger a todas estas personas, a otorgarles un permiso de residencia en el país al cual lleguen y por lo tanto a no penalizarles por su entrada irregular. Además, este permiso de residencia se les otorga por un año, prorrogable por 6 meses, hasta un máximo de 3 años. Es decir, esto quiere decir que estas personas no tienen que solicitar formalmente el estatuto de refugiado, que es un procedimiento mucho más tedioso, con muchísimos trámites burocráticos, se puede alargar por años y no garantiza que finalmente la persona goce de los beneficios del estatuto de refugiado. En cambio, con esta protección temporal, como se otorga automáticamente, todos los nacionales ucranianos huidos tienen este derecho de residencia en cualquier país de la Unión, el acceso a una vivienda, una asistencia social, asistencia médica, derecho también a trabajar en ese país, a la educación de los niños y adolescentes ucranianos y también incluso el acceso a una cuenta de pago básica, ¿no? Como comentaba, la verdad es que desde la Unión Europea se felicita mucho que haya activado por primera vez este mecanismo de protección temporal, que además va a permitir que las personas ucranianas que tengan esta protección puedan paralelamente, si lo desean, solicitar lo que es la protección internacional como refugiados, para que en el caso de que la protección temporal, como tiene una vigencia de 3 años, si expira, puedan continuar como personas refugiadas en el país donde estén residiendo ahorita. Y todo ello además con el apoyo de otras agencias de la Unión Europea, de instituciones de la Unión Europea que además están otorgando a todos los países miembros de la Unión las directrices comunes para que pues, esta protección temporal se realice de forma uniforme y eficaz. Sí, pues efectivamente la Unión Europea, como lo he comentado anteriormente, ha activado esta directiva que permite la protección temporal de las personas refugiadas ucranianas dentro de los distintos países de la Unión Europea. Sin embargo, como muy bien lo has comentado, esto contrasta mucho con la falta de activación también de este mecanismo de protección temporal para otros refugiados que se encuentran desde hace años en la misma situación que nacionales ucranianos que han tenido que huir. Por ejemplo, refugiados de origen sirio, de origen afgano, que de la misma manera han tenido que huir de una guerra que ya lleva un tiempo y que también han pedido o han solicitado protección internacional.
dentro de los países de la Unión Europea, ¿no? Porque con los nacionales ucranianos la Unión Europea enseguida se ha volcado para protegerles de una manera prácticamente automática, y por qué otros no. Mi lectura sobre esto es que estamos en una guerra que, como lo he mencionado, es una guerra en Europa, y que dentro dentro de la perspectiva al menos que tenemos en Europa y la Unión Europea, Ucrania es Europa, forma parte de Europa. Por lo tanto, la Unión Europea, que además ha decidido estudiar una solicitud de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que está en proceso, o al menos está en fase de estudio, se ve, digamos, legitimada para precisamente pensar que es totalmente necesario apoyar abiertamente a este país, y además situarse en el bando ucraniano, ¿no? Como país de Europa. Por lo tanto, esto es una guerra de Rusia-Ucrania, pero posicionándose abiertamente a la Unión Europea a favor del bando ucraniano. Como tal, pues efectivamente, como vemos, a la Unión Europea le toca mucho, ¿no? Es realmente una afrenta también contra la Unión que está realizando Rusia, no solamente contra Ucrania, sino contra la Unión Europea también. Así se percibe, o así lo percibe. Y como tal, la Unión Europea, más allá de otorgar, digamos, esta protección, hacer todo lo posible por ayudar al pueblo ucraniano, de ahí la activación de esta directiva, también está imponiendo numerosas sanciones a Rusia. Por lo tanto, como vemos, ese al menos puede ser el sentido de por qué Ucrania sí y otros países no. El conflicto sirio o lo que puede ocurrir en otros países, sí, la Unión Europea entiende que es un conflicto, pero no es su conflicto. O sea, no es, digamos, un problema que sea un problema directo para la Unión. Esto como opinión personal o mi visión, ¿no? De acuerdo a lo que se va reportando, o a lo que van comentando distintos medios de comunicación, informes, etc. Efectivamente, claro, ¿qué es lo que ocurre o qué implicancias tiene esta ayuda, digamos, sin límites, ¿no? Hacia el pueblo ucraniano, refugiados ucranianos, y no a otros? Pues que al mismo tiempo, abiertamente quiere decir que para la Unión Europea, entonces, los refugiados ucranianos, digamos, son como más importantes, son como de primera clase, y otros refugiados son de segunda clase, ¿no? También puede ser esa lectura, y totalmente legítima también esa lectura. Es más, efectivamente los prejuicios y desigualdades han salido a la luz, ¿no? Yo incluso vi recientemente una entrevista con una refugiada siria residiendo legalmente en España, donde ella se preguntaba, ¿no? Y decía, ¿y por qué a los ucranianos sí y a mi pueblo no? Simplemente porque ellos son rubios y tienen los ojos azules y nosotros no. Entonces hay que tener en cuenta que esas críticas existen y que son muy válidas también. En cuanto a la vulneración de derechos humanos que se puede estar produciendo por este doble rasero que está teniendo la Unión Europea, ¿no? Con este tipo de decisión que ha tomado, es que pues se está vulnerando totalmente el principio del derecho de igualdad y no discriminación entre la población refugiada que entra a Europa, ¿no?
Y se está fomentando y se está exacerbando los discursos de odio y la xenofobia contra otras personas refugiadas que simplemente por tener una nacionalidad distinta a la ucraniana, otra etnia u otra religión, no están siendo tratadas pues con la misma dignidad y con la misma igualdad que los refugiados ucranianos. De hecho, también he podido averiguar que incluso es muy sorprendente que nacionales de países africanos o árabes que estaban residiendo legalmente en Ucrania y que también estaban pidiendo huir del país, ¿no? Su evacuación. Ellos denunciaban que estaban sufriendo malos tratos, un trato degradante, ¿no? Y que les bloqueaban su salida. Así que este trato discriminatorio es totalmente intolerable. Hay que erradicar cualquier tipo de discriminación por razón de origen, etnia, grupo social. Lo ha también manifestado las Naciones Unidas hace poco y bueno, realmente comentar que esa situación, si bien, claro, es bienvenida, como comentaba, ¿no? O sea, no es criticable que la Unión Europea esté otorgando esta protección temporal. Sí es criticable o al menos cuestionable o para la reflexión el hecho de que no se, o sea, se esté dejando pasar el hecho de que no se haya activado anteriormente para otras personas que también encajaban con, pues, como personas beneficiadas que podían ser beneficiadas por este mecanismo. Sí, efectivamente se ha denunciado también por muchas organizaciones no gubernamentales, internacionales, que efectivamente eh, desde el comienzo de esta crisis humanitaria, de esta huida masiva de personas de Ucrania, a otros países fronterizos, sobre todo que hemos visto que tienen mayor afluencia todavía de nacionales ucranianos, como son Polonia, como son Rumanía, por ejemplo, ha aumentado el riesgo de que mafias, grupos organizados, ilegales, pues pertenecientes al crimen organizado muchas veces, puedan estar tratando de captar a sobre todo mujeres y niños, población más vulnerable de nacionalidad ucraniana, para luego explotarlas laboralmente, sexualmente, etcétera, ¿no? Recordemos que la trata como tal es un delito que supone la captación, el transporte y la retención a grandes rasgos de una persona en contra de su voluntad para poder explotarla, como comentaba, laboralmente, sexualmente, o traficar, por ejemplo, con sus órganos, o para utilizarla para la mendicidad, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, también en este último caso, los niños y niñas son también muy vulnerables. Eh, Tengamos en cuenta que muchas personas ucranianas han salido del país sin sus documentos de identidad, sin conocer muy bien el idioma de los países a los cuales se dirigen, eh, sin poder acceder bueno, pues algo de dinero, ¿no? En efectivo para poder subsistir. Entonces, estas redes de trata de personas se están aprovechando de ello, se pueden aprovechar de ello. Incluso se ha denunciado que muchos grupos a través de Internet, ofreciendo pues ofertas falsas,
a personas diciéndoles que les pueden ofrecer un apoyo en alojamiento, acogida, ¿no? Han tratado de captar, ¿no? A personas. Ahora bien, de la información a la cual yo he podido tener acceso, sí que dicen que a pesar de todo el caos que supone las zonas o los lugares de tránsito, ¿no? de esas personas, las idas y venidas de transportes, de transferencias, ¿no? Todo a pesar de ese caos está bastante organizado. Las autoridades de los países son muy conscientes de los peligros y los riesgos de la trata y parece que están difundiendo información en ucraniano, ¿no? Alertando para la prevención, ¿no? de, este delito y que la gente pues, no caiga en estas redes. Pero sí que es cierto que estos países fronterizos con Ucrania siempre han sido muy reconocidos por ser, digamos, un centro, un foco de trata de personas. Como decía, bueno, afortunadamente no se han escuchado casos muy eh, eh, saltantes, ¿no? O que sean realmente preocupantes, pero el peligro está ahí y bueno, pues muy probablemente todavía muchos de estos grupos, estos tratantes, pues permanezcan en las sombras, ¿no? Entonces, hay que seguir pues siendo vigilantes, la guerra todavía no termina, se está intensificando aún más, lamentablemente, por lo que, bueno, a nivel de la comunidad internacional, lo mejor que se puede hacer es pues alertar sobre ello, difundir, como ya se está haciendo. Y bueno, a nivel de la Unión Europea yo creo que por lo menos el hecho de que exista una estrategia, ¿no? Dentro de la Unión Europea para la lucha y la prevención de la trata de personas sería el equivalente a un plan nacional, pero a nivel de la Unión Europea, y una directiva también de la Unión Europea para que los Estados miembros sepan cómo actuar, tanto para la protección de las víctimas como el enjuiciamiento de los tratantes. Creo que es algo valioso, importante y que tiene que seguir fomentándose y sobre todo pues también fomentándose una adecuada rendición de cuentas, ¿no? Dentro de los países miembros para que se pueda vigilar el adecuado cumplimiento de esta normativa.